Hola, ¿qué tal? Encantado de veros a todos, que sois ya casi viejos amigos. Hoy tenemos una entrevista con alguien que es muy importante y muy significativo. Es importante, primero, porque es un periodista ya de cierta trayectoria, de cierta veteranía, es un periodista conocido. Segundo, es un periodista de gran cultura. Además, ha sido vicerrector incluso de una facultad. Eso es verdad. Y además, pues es un hombre que es especialmente importante hoy para vosotros, sobre todo para los alumnos, digo, que estamos cabalgando en el futuro, sobre el futuro del periodismo, porque es un hombre que está haciendo la transición entre el periódico de papel y el periódico digital. Es un experto en periódico digital. Él fue del periódico digital, del mismo periódico digital, ha ido al papel y entonces, de alguna manera, esa transformación imprescindible en todos los periódicos de papel, porque los periódicos de papel tienen un futuro muy complicado, esa transición la está haciendo un especialista. Es decir, esta vez se ha nombrado un director que además es un especialista en lo que podríamos llamar prensa digital. Así que, Albert Sáez, director del Periódico de Cataluña, encantado de tenerte aquí. El Periódico de Cataluña es un periódico que pertenece a una gran cadena que es Prensa Ibérica, una gran cadena que además algún día nos explicará alguien cómo, además, gana dinero con esto del periodismo. No sé cómo se hace, pero ahora a lo mejor Albert lo sabe. Albert, ¿cómo estás? Buenos ¿Qué días, tal? buen día. Mucho gusto en saludaros. Está Pedro Vega también, que es nuestro hombre en Cataluña, pero esto ya nuestros alumnos ya le conocen porque ha aparecido por aquí en varias ocasiones. Pedro, ¿algo más que decir de Albert? Malo o No, bueno, aprovecha ahora, y si no, calla para siempre. nada, vamos a callar un poco. Que hable él. Albert, encantado de tenerte aquí. Muy bien. Hay una prensa catalana y una prensa del resto de España que son cada vez más incompatibles. ¿Esto es verdad? ¿Existe alguna posibilidad de aproximación entre ambas prensas? A mí me parece que existe más proximidad de la que muchas veces reconocemos y ponemos en valor, ¿no? En primer lugar, porque todos estamos enfrentando los mismos retos, ¿no? Y los estamos enfrentando en un mercado que en muchos aspectos es común. El mercado publicitario pues tiene una parte sustancial que es un mercado de ámbito nacional, de ámbito de toda España, y por lo tanto allí estamos compartiendo ese mercado en la publicidad. Es verdad que en el caso del papel pues hay un cierto repliegue de todos hacia lo local, porque cuando bajan las tiradas y cuando baja la distribución, pues uno intenta hacerse más fuerte allí donde tiene las principales ventas, ¿no? Pero también es verdad que en el ámbito digital pues volvemos a ser un solo mercado en muchos aspectos, ¿no? Y por lo tanto yo creo que hay mucho en común y que hay muchos retos compartidos que quizás a veces no somos suficientemente hábiles para afrontar juntos, ¿no? Yo digo siempre que, fíjate, habría un mejor entendimiento. No cabe duda de que ahora mismo estamos en un momento casi de incomprensión entre Cataluña y el resto de España. Yo diría que como nunca probablemente, yo por lo menos como nunca lo he vivido. Esa incomprensión sería mucho menor si desde este lado del Ebro, donde yo estoy, se leyese mucho más la producción periodística, los medios de comunicación de aquel lado del Ebro. Porque yo creo que hace falta conocerse un poco mejor para entenderse. Estamos fallando en esto. Pedro y yo tenemos una obsesión auténtica en que esa aproximación se produzca. Incluso el pasado 16 de enero hicimos ahí un cónclave de periodistas de ambas partes, de ambos lados, que yo creo que resultó bastante bien. Luego vino la pandemia y frustró cualquier continuidad, pero vamos a seguir con ello. Y desde luego, yo, que soy un voraz lector de prensa catalana, por supuesto leo todos los días el periódico de Cataluña, lo leo todos los días, faltaría más, cómo no, pues creo que eso sería una buena solución, ¿no te parece a ti también? Sí, yo creo que en general el periodismo sobre el terreno siempre genera más valor informativo, ¿no?
esto lo estamos sufriendo desgraciadamente con la crisis económica que nos sacude desde hace tiempo. Cada vez que renunciamos a un corresponsal, cada vez que renunciamos a un enviado especial, cada vez que renunciamos a tener una delegación, estamos renunciando a tener nuestros propios ojos sobre el territorio y sobre la realidad. Y desde ese punto de vista, yo creo que a veces hay una sombra de duda sobre la prensa catalana, ¿no? Por el tema de si las subvenciones nos atenazan o no nos atenazan, pero la realidad es que en general el periodismo sobre el terreno normalmente tiene una aproximación más exacta a la realidad que el que se hace desde fuera o con paracaidistas, ¿no? Y bueno, yo creo que sí que... Pero nosotros, por ejemplo, a nivel de usuarios, sí que hemos notado que, por ejemplo, en el año 17, cuando aquí pasaron todos los acontecimientos políticos, teníamos muchísimo tráfico digital de gente de toda España que nos tomaba como referencia de lo que estaba pasando aquí, ¿no? Y bueno, yo creo que eso también estaría bien, que a nivel profesional pues se nos reconociera, se nos valorara y pudiéramos tener pues más vinculaciones entre unos y otros. Estoy de acuerdo con eso. Pedro, todo tuyo. Es evidente que ahora estamos en una situación de pandemia con todas las consecuencias que tiene a todos los niveles, pero ya que has citado el 17, digamos que desde el inicio del proceso hasta el inicio de la pandemia, dado el interés general por los temas, se produce un incremento de venta, incremento de tráfico, ya lo has dicho, fuera, yo no sé, de dentro de Cataluña. ¿Cómo fue eso en estos 3 años? A ver, incremento de tráfico dentro de Cataluña también hubo. Incremento de venta no, porque desgraciadamente nosotros tenemos una red de distribución fuera de Cataluña muy escasa. ¿Y en Cataluña? En Cataluña sí que tenemos una buena red de distribución, fuera de Cataluña. En Cataluña hubo un consumo en general mayor de medios de comunicación, incluso de en el kiosco, sobre todo octubre, noviembre, entre el referéndum y las elecciones hubo un incremento de ventas. Sí, sí, así fue. Lo que pasa, a ver, es que, fíjate, por ejemplo, donde yo vivo hay 15 kioscos de periódicos. Solo queda uno abierto. Sí. Es decir, la pandemia ha retraído a mucha gente de salir, pero incluso sin pandemia ya nos estamos dando cuenta de que la prensa de papel tiene un retroceso obvio. Las encuestas que nosotros publicamos da que solamente un 14% de gente lee periódicos de papel diariamente y los jóvenes mucho menos. Entonces, eso aboca a una muerte necesaria de la prensa de papel a corto o medio plazo. ¿Tú crees? Mira, yo siempre digo que eso va a depender de los lectores, ¿no? Que son finalmente los que toman las decisiones. El ritmo de decrecimiento de las ventas en el papel es exponencial, a razón de un 7% anual en el conjunto del sector, desde hace pues 5 o 6 años, ¿no? Eso acumulado pues es un retraimiento muy grande. El COVID esto lo ha acelerado también, ¿no? Y por otra parte, como decía antes, la distribución se hace cada vez más compleja, ¿no? La gente muchas veces dice, bueno, ¿cuándo se dejarán de hacer diarios de papel? Bueno, yo espero que nunca, ¿eh? Y nosotros trabajamos para que sea nunca. De hecho, estamos tan, entre comillas, locos, que acabamos de rediseñar nuestra edición de papel, ¿no? En un encargo de nuestro editor que ha causado una sorpresa agradable en el sector, ¿no? De que alguien siga apostando por el papel y no pierda el fuelle. Pero es verdad que los costes de impresión y de transporte, cuando bajas mucho el volumen de ventas, pues llega un momento que se hacen insostenibles, ¿no? Entonces, podemos no ganar mucho dinero en el papel, lo que no podemos es perder en cada ejemplar que vendemos, ¿no? Porque esa es la razón por la cual Prensa Ibérica
gana dinero, porque cuando lo pierde, pues toma decisiones, ¿no? Pero bueno, yo creo que no, para mí no me preocupa mucho. O sea, yo creo que el papel tiene que durar todo lo que los lectores quieran que dure y tiene que inspirar un poco el producto premium también digital, ¿no? Es decir, nosotros cada vez nos vemos más a nosotros mismos como una organización de producción de contenidos informativos que produce contenidos de última hora y contenidos de valor añadido. Los contenidos de última hora los distribuimos básicamente en el canal digital y los contenidos de valor añadido vamos distribuyéndolos cada vez más en paralelo, en papel y ahora en nuestro caso bajo registro y durante el año 21 por suscripción. Por lo tanto, ese es un poco nuestro escenario, mantener el papel todo lo que podamos y no vincular el contenido de profundidad y el contenido de calidad y el contenido de pago solo al canal papel, sino también tener un contenido de pago y de valor añadido en digital. Podemos pensar a futuro, cuando no lo sabemos, en que lo fundamental, el núcleo informativo general, sea lo digital y el papel no necesariamente aparecer todos los días, sino una serie de días y con contenidos más en profundidad que inciten al lector, porque en el fondo, claro, es una cuestión de oferta y demanda, ¿no? Sí. A ver, yo sobre si es posible que el papel pueda ser intermitente, te diría, tiene ventajas e inconvenientes, ¿no? Porque has de mantener una infraestructura industrial que si no la utilizas cada día, pues es más difícil de amortizar, ¿no? Y por lo tanto, Claro. ahí hay que hacer muchos números, ¿no? Lo otro que dices, sí, es decir, nosotros, el periódico de papel que hemos planteado ahora, yo siempre le digo a la redacción que a mí me gustaría que consiguiéramos que fuera un destilado de la edición digital, ¿no? Es decir, lo mejor que hemos conseguido al final del día, ¿no? Y alguna gente, por ejemplo, me ha comentado y yo me lo tomo como un elogio que el periódico de papel que hemos hecho ahora es más arrevistado. Bueno, en el sentido clásico de que la revista era una información más reposada, una información más destilada, una información más trabajada, con más valor, no me parece una mala opción. Nosotros ya empezamos a trabajar con la hipótesis que la persona que abre el diario a las 8 de la mañana es alguien que ha estado con nosotros todo el día anterior en las alertas del móvil, en nuestra edición, en nuestra app, y por lo tanto con ellos intentamos tener un discurso que sea coherente, ¿no? Que no nos hayamos visto desde ayer a las 8 de la mañana, sino que ya hemos mantenido una relación, ¿no? ¿Las redacciones del papel y del digital son compartidas, son la misma o hay una redacción específica para el digital? No, nosotros ya hace 6, 7 años que tenemos una redacción única. Y la verdad es que esto al principio había muchas dudas y al final estamos bastante satisfechos de haberlo hecho, porque al final yo siempre digo que todo lo que va bajo la misma marca tiene que tener el mismo criterio editorial, porque el criterio editorial es lo que envuelve a la marca y lo que le da valor y lo que la hace significativa para el lector. Entonces no puede ser que bajo la marca del periódico en un sitio demos gatitos y en otro sitio demos el discurso del rey, ¿no? Tenemos que dar lo mismo, es verdad que con formatos y con lenguajes diferentes. En el digital tenemos recursos para expresarnos y para relacionarnos con la audiencia que no tenemos en el papel y al revés, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos es un cuerpo central de la redacción que se dedica a producir contenidos, donde tenemos concentrados a todos nuestros especialistas, que creemos que es el valor añadido fundamental que tenemos. Es decir, lo que queremos preservar es la especialización de nuestros periodistas, porque eso creemos que nos diferencia de los outlets informativos, que nos diferencia de las redes sociales, que nos diferencia de los agregadores de noticias, y por tanto el núcleo de especialistas
los intentamos preservar todo lo que podemos y los contenidos que producen, luego tenemos dos equipos, uno de digital y otro de papel, que le hacen, por decirlo de alguna manera, la performance, ¿no? Es decir, la adaptación al medio, la vinculación con los formatos y con los canales para que eso funcione, ¿no? Y bueno, esto lo hemos puesto en marcha en los últimos 6 meses y los primeros resultados son positivos. Hay muchas cosas a pulir porque en los diarios escritos no estamos tan acostumbrados como están las redacciones audiovisuales a que participen diversas personas en el proceso de creación de una noticia. Somos más individualistas, por decirlo de alguna manera, pero vamos aprendiendo a trabajar un poco como trabajan nuestros compañeros de las teles y de las radios que trabajan siempre en equipo, que trabajan siempre en cooperación, ¿no? Y eso para mí es lo que nos puede salvar, ¿no? Es decir, en estos momentos la frontera que hay entre el periodismo profesional y el periodismo, yo diría, pues más de marca blanca, podríamos decir, donde no importa quién lo dice, sino simplemente cómo se dice y qué se dice. Creo que es la especialización y el tener gente que sea capaz no solo de dar una noticia antes que nadie, que eso siempre es la aspiración que tenemos los periodistas, sino de darla mejor, de explicarla mejor, un poco en la línea de lo que está siendo nuestra campaña publicitaria, ¿no? Que es el periódico entender más, ¿no? Es decir, que seamos capaces de ayudar a la gente a entender las cosas, no solo a darle flashes y a darle clics, sino a que entiendan la complejidad de los problemas que le explicamos y de las realidades que le explicamos. Por tanto, dos cosas, Albert, porque esto, tengamos en cuenta que esto es una clase que estamos dando a unos alumnos que están estudiando ciencias de la información en general. Hablamos de especialización y hablamos de aprender a escribir una historia. Sí. Son dos temas que yo creo que no están a la orden del día ahora mismo entre los alumnos de nuestras facultades. ¿O sí? Y conste, Albert, que yo como profesor virtual que soy aquí ahora mismo, comparto absolutamente las dos cosas que estás diciendo, pero me gustaría que lo ampliases un poco para, teniendo en cuenta que ahora mismo te están viendo unos cientos de alumnos o incluso miles, déjame que sea optimista. Pero en relación con lo mismo, yo te añadiría, si estás apuntando con la especialización y demás, a una hipótesis futurible de papel senior digital junior. No, yo creo que no. Es decir, el digital de pago tiene que tener la misma calidad y el mismo valor añadido que tenga el papel. Por eso yo, si me lo llevaras al extremo, yo diría que la división no es web-papel, sino gratuito-pago. Y hay cosas que se pagan a través del papel y cosas que se pagan a través del digital. Entonces, para mí ese es el impulso fundamental. Y cuando tú consigues que un senior entienda, que hay muchísimos, las claves de la narrativa digital, es una bomba. Es decir, nosotros tenemos aquí, por ejemplo, la persona de más edad de la redacción, que es Emilio Pérez de Rozas, que seguramente muchos conocéis. Compañero mío de la primera época del periódico. Luego te cuento. Yo estuve en el periódico en la edición de Madrid. En la edición de Madrid, sí. Pues Emilio, que es una persona que ha cogido al vuelo la narrativa digital, es uno de nuestros valores digitales en alza. Es decir, es uno de los periodistas que más registros genera con sus crónicas, es una persona que ha entendido perfectamente la importancia de la inmediatez, que cuando se cae Marc Márquez a las 4 de la mañana en Japón, a las 5:30 ya ha colgado 3 crónicas explicando dónde lo van a operar, qué le ha pasado, qué hueso tiene roto, cuántas veces se ha roto ese hueso, qué le ha dicho su madre cuando la ha llamado por teléfono. Bueno,
Cuando consigues juntar esas dos cosas, igual que cuando consigues que una persona joven con mucho conocimiento digital se especialice y entre en profundidad en un tema, también es un trueno, es decir, funciona muy bien. Por lo tanto, yo diría que el objetivo es conseguir aunar esas dos cosas, ¿no? Hay que especializarse y eso... Yo voy a lanzar un par de lanzas a favor de los jóvenes, que a veces les criticamos mucho, pero yo tengo, y como continúo dando clases, tengo muchos alumnos que saben mucho de una cosa. Es verdad que los de nuestras generaciones a veces nos parece que no tienen suficiente cultura general porque para nosotros y para el mundo en el que vivíamos nosotros la cultura general era muy importante, ¿no? Y es verdad que ellos confían quizás excesivamente en que la cultura general la pueden recuperar en cualquier momento a través de los buscadores o de lo que sea. Pero hay gente joven que sabe mucho de un tema y que si eso es capaz de ponerlo en valor periodísticamente, funciona. Es decir, yo, por ejemplo, tuve una alumna que empezó a hacer un blog de moda como trabajo de investigación en bachillerato y cuando estaba en tercero del grado de periodismo facturaba casi 200.000 euros al año en publicidad en su blog. ¿Por qué? Bueno, porque se había especializado en un segmento de moda de una que era pues la referencia global en español de ese tema, ¿no? Por lo tanto, los jóvenes yo les diría que lo que son muchas veces sus aficiones o sus pasiones han de ser capaces de convertirlas en parte de sus aptitudes profesionales, ¿no? Y luego lo que decía Fernando también es básico, es saber contar historias, ¿no? Y es verdad que en estos momentos, pues en general en las generaciones más jóvenes, la narrativa escrita pues presenta muchas deficiencias, pero también es verdad que hay muchos jóvenes que saben contar las historias en un vídeo mucho mejor y de una forma mucho más eficaz de la que las podemos contar en un buen texto, ¿no? Uno de los retos para mí que tiene el periodismo actual es que antes nosotros decidíamos en qué lenguaje explicábamos las noticias en función del medio en el que trabajábamos. Si tú estabas en un periódico, pues sabías que tenías que hacer textos. Y si estabas en una tele, sabías que tenías que hacer vídeos. Y si estabas en una radio, tenías que hacer audios. Y tenías que contar todas tus historias en el lenguaje que utilizaba tu medio. Ahora, en el entorno digital, tenemos la posibilidad de elegir. Y a veces hay cosas que se explican mejor en vídeo, hay cosas que se explican mejor en textos, hay cosas que se explican mejor en un gráfico, hay cosas que se explican mejor. Y ese ejercicio de decidir en qué lenguaje lo explicamos, a veces los jóvenes tienen más facilidad que nosotros porque dominan más de un lenguaje, ¿no? A mí se me hace muy cuesta arriba pensar cómo puedo hacer un vídeo de un tema. Pero a ellos muchas veces les sale mucho más fácil. Oye, bueno, con este tema del vídeo... Perdón un segundo, Pedro, una cosa nada más. Para tener facilidad para contar historias y para tener facilidad para narrarlas, para hablar, lo que hay que hacer es leer mucho. Mucho. Leer mucho. Y yo no soy tan optimista como tú, Albert. Yo creo que nuestros jóvenes, esta generación, debo decirlo porque no hay que falsear las cosas, no es la mejor preparada de la historia. Es tecnológicamente la mejor preparada, claro, faltaría más. Pero culturalmente no. Y realmente conocimientos históricos, geográficos y literarios, pocos. Y yo creo que esto es necesario para el periodismo en cualquiera de las modalidades, o no. Sí, no. Yo creo que es necesario y que evidentemente hay que estimularlos todo lo que podamos en ese sentido. Yo solo hago la salvedad de que, déjamelo decir así, ver cine también es una forma de leer. Y quizás ellos han leído más cine que nosotros, ¿no? Y por lo tanto tienen otras referencias. Pero estoy de acuerdo contigo que hay que ser consciente que para poder explicar las cosas hay que entenderlas. Y para entenderlas
hay que tener capacidad de hacer preguntas, hay que tener capacidad de poner contexto de las cosas, hay que tener memoria, hay que tener una serie de habilidades que hoy en día no son las que priman en esas generaciones y en ese sentido pues han de hacer un esfuerzo, ¿no? Porque todos sabéis que para una fuente informativa lo más fácil del mundo para manipular es un ignorante, ¿no? A un ignorante se le manipula mucho mejor que a una persona con conocimiento y con cultura. Y, por tanto, desde ese punto de vista, hay que estimular a que los jóvenes se formen, ¿no? Yo siempre les digo que leer es la gasolina del periodista. Es decir, porque leer es lo que te ayuda a escribir mejor, es lo que te ayuda a preguntar mejor, es lo que te ayuda a explicar mejor, sin duda. No, yo decía que es evidente, pues bueno, tú lo estás apuntando ya, en una diversidad del lenguaje narrativo. Pero yo tengo una curiosidad. Bueno, la gente, digamos, de nuestra generación, yo creo que es obvio que nos resulta mucho más fácil y rápido, sea en papel o en digital, leer, sea en cruzado o como sea. Pero el tema de los vídeos, ¿qué eco realmente tiene? Entonces, bueno, a mí puede ser una cuestión personal de que me pone nervioso tener que aguantar en 2 minutos lo que puedo leer en medio. Sí, a ver, el vídeo por el vídeo no tiene sentido, ¿no? Este charrasquión ya lo hemos pasado, ¿no? Yo me acuerdo que hace 6 años, cuando el CPM de los vídeos era 5 veces más que el CPM de los textos, nos pusimos todos... Cada noticia tiene que llevar un vídeo y lo que conseguimos hacer fue el ridículo, básicamente, ¿no? Porque un montón de vídeos no tenía ningún sentido. Pero es verdad que cuando un vídeo funciona tiene una magia especial, ¿no? Entonces, mira, os voy a explicar un caso de hace 15 días, ¿no? Nosotros ahora en el periódico estamos trabajando muy en red con todos los diarios de prensa ibérica, ¿no? Es decir, intentamos compartir contenidos porque todos tenemos historias que nos interesan a los demás, que nos interesan a los públicos de los demás. Y también estamos llevando adelante proyectos compartidos, ¿no? Es decir, oye, vamos a cogimos un proyecto que era deportistas que nos explicaran cómo había sido su declive deportivo, ¿no? Cómo se habían readaptado a dejar de ser campeones y a dejar de ser estrellas, etcétera, etcétera. Entonces cogimos pues, a Paco Giner, un exjugador del Valencia, que lo hizo la gente de Levante, un exciclista, creo que era de Galicia, y aquí en Barcelona cogimos a Gervasio de Fer. Bueno, eso era un trabajo multimedia que tenía un texto precioso y cada personaje tenía un vídeo. Bueno, Gervasio de Fer hizo un vídeo en 4 minutos que tuvo más de 3,5 millones de reproducciones. ¿Por qué? Bueno, porque en 4 minutos resumía su peripecia, ¿no? Desde pues, los problemas que había tenido cuando estaba triunfando, cómo se había quedado solo al retirarse, cómo había reconstruido su proyecto, ¿no? Y acababa diciendo una frase que llegó a ser trending topic, ¿no? Que era el problema del deporte es que los que mandan no han hecho nunca deporte. Esa frase ha hecho... Bueno, tú dices, claro, a mí me gustaría hacer 3 vídeos como ese cada día, pero bueno, sale cuando sale, ¿no? Y es verdad que el vídeo es mucho más exigente porque no solo tienes que tener una buena historia, tienes que tener imágenes sobre esa buena historia, tienes que tener gente hablando que explique esa buena historia y es verdad que a veces el nivel es más bajo, ¿no? La media del nivel puede ser más baja, pero cuando sale también llegas a públicos que normalmente no llegas a través del texto, ¿no? Lo que pasa es que Pedro, como yo, somos un poco hijos de... Y no tanto como tú, Albert. Primero porque eres más joven y segundo pues porque estás en otro... Bueno, yo estoy en medio. Por eso te digo, pero nosotros somos hijos de una cultura literaria. Claro. Pero claro, nosotros ahora que estamos indagando a través de este foro de Periodismo 2030, estamos indagando en el futuro del periodismo, nos estamos encontrando con que nosotros estamos ya completamente fuera de onda. Fuera de onda, incluso
tenemos algunos chats en los que nos dicen que el periodismo digital está ya obsoleto, de periodistas que están en otras vanguardias. Pedro, hay youtubers que tienen 28 millones de seguidores. ¿Qué quieres que te diga? Esto es así. Claro. Y según tú y yo, los contenidos son una auténtica tontería, pero esto es así. Oye, Albert, yo te quería preguntar, un poco siguiendo en esta estela, por el periodismo presencial. Yo también veo que estamos generando una generación Google. Estamos creando una generación Google, que no se levantan de la silla ni para ir al cuarto de baño, que aprietan en Wikipedia o en Google y tal, y lo que salga ahí, pues eso es lo que se escribe y esa es la realidad. Y no, hay que verla. Estamos en tiempos malos para el periodismo presencial, ya lo sé. Y mira cómo no estamos mirándonos a la cara porque tenemos obligatoriamente que hacerlo así. Toda la pandemia nos lo obliga, pero esto del periodismo no presencial, esto del webinar, ¿va a ser una cosa irreversible? A ver, yo creo que no puede ser la práctica fundamental del periodismo porque ahí se pierden muchas cosas, ¿no? Es decir, el periodismo es principalmente una mirada y la mirada depende de los ojos que miran, que han de estar bien educados, como decías tú antes, porque si no tienes un cierto nivel cultural, miras y no ves, pero luego has de estar en el sitio para ver, ¿no? Entonces, a mí eso me parece fundamental. Cuando yo digo preservar los especialistas, y que ha sido el impulso que hemos dado aquí en la redacción del periódico, digo precisamente eso, digo la gente que está sobre el terreno, la gente que tiene una mirada propia. Mira, aquí hay un gran periodista que es Josu de la Torre, que ahora cuando yo me incorporé a la dirección, bueno, había estado un poco haciendo otras cosas en los últimos años y yo lo quise volver a poner al frente de la sección de Barcelona y de Sociedad y me dijo, ¿y qué quieres? ¿Qué quieres que haga? Y yo le dije, ahora no os asustéis los ortodoxos, le digo, quiero que hagas tu Instagram, porque eres un tipo que va todo el día andando por Barcelona haciendo fotos de cosas que pasan y de historias que hay, porque tiene la mirada muy bien educada. Y yo, ¿qué quiero yo? Pues que ande por Barcelona y traiga historias. No sé si me explico. Es decir, sí, está bastante claro. Es que eso se llama la esencia del periodismo, Albert. Eso es la esencia del periodismo. Oye, eso es la esencia del periodismo. Ya está. Antes los antiguos decíamos, la noticia no está en las redacciones, está en los bares. Ahora los bares está complicado porque nos han cerrado, que es lo que decimos en nuestro vídeo de entrada, pero la noticia está en los bares, está en lo presencial, está en ir. Porque tú hablas de una mirada, Albert. Yo te veo la cara. Me gusta verte la cara, a ver si me estás mintiendo, a ver si te estás aburriendo, te estás divirtiendo. Pero más importante todavía que la mirada es el café de después. Sí, es decir, el micrófono cerrado. Que tomas con la persona que es donde te cuenta toda la verdad al margen del micrófono. Eso no lo podemos perder. No, porque esa es la base de la historia, ¿no? Y entonces, bueno, yo siempre que valoramos, ahora desgraciadamente lo podemos hacer menos, pero cuando hay que fichar a una persona, yo siempre acabo haciendo una pregunta, ¿no? Es decir, cuando le pasa una noticia del tamaño de un camión por delante, ¿la ve o no la ve? Porque si no la ve, pues ya poco vamos a hacer, ¿no? Si la ve, pues luego podremos discutir cómo la cuenta, si ha hecho la foto, si ha encargado el vídeo, pero si no ve la noticia cuando anda por la calle, pues es muy difícil, ¿no? Oye, ¿hasta qué punto? Sí. Este periodo de estos, bueno, el periodo pandémico, que en casi todos los casos se ha producido, bueno, una situación de teletrabajo, incluso en los medios. Sí. Tú también tienes la vertiente de profesor. ¿Hasta qué punto esto está perjudicando el aprendizaje en las nuevas generaciones? Es decir, en una redacción está todo el mundo, hay una interacción permanente. Oye, ¿qué sabes de esto? ¿Qué opinas de tal? ¿Tienes el teléfono? ¿Eso no se ha perdido? A ver, en estos meses en los que hemos tenido que trabajar desde casa, a mí no me gusta decir que se ha perdido porque bueno. No, ya te diré por qué. Porque
En la universidad ha pasado un poco lo mismo y respondo las dos cosas que dices, ¿no? Los primeros meses, por decirlo de alguna manera, vivimos de la inercia, ¿no? Es decir, bueno, pues llevábamos un ritmo y nos fuimos todos a casa y la inercia... ¿no? Yo creo que a partir del verano ya hemos empezado a echar en falta el debate presencial, ¿no? Porque ya hemos empezado a tratar temas que no hemos discutido nunca, que no nos hemos sentado en la misma mesa hablándolo, etcétera, etcétera. Y eso también ha pasado en la universidad, ¿no? Yo este curso no empezaré a dar clases hasta febrero, ¿no? Pero muchos compañeros me lo comentan. El curso pasado, terminar el curso en virtual, pues bueno, fue relativamente sencillo porque llevabas la inercia de que habías estado con los alumnos, etcétera, etcétera, y bueno, la inercia te llevó hasta final de curso. Empezar un proceso formativo de cero a distancia, pues está siendo mucho más complicado. Y en el periodismo pasa un poco lo mismo. Oye, se nos está poniendo más difícil hacer periodismo. Aquí no hablamos de política, pero ¿cómo vas a deslindar el proceso de información de la política? No hay una transparencia cada día menor. Y no hablo de un gobierno concreto, ni de un gobierno concreto. No, hablo de que a mí me da la impresión de que cada día se nos hace más difícil a los periodistas eso de certificar por 3 fuentes una noticia, porque es que no hay manera de acceder a las fuentes. Por lo menos para mí cada vez se vuelve más difícil. No sé, a lo mejor para vosotros que estáis ahí en Cataluña es distinto, no lo sé. A ver, yo creo que por un lado sí que en algunos momentos hay más artefactos que permiten la opacidad, pero también te diría que la demanda de transparencia por parte de la audiencia y de los ciudadanos y de los electores es tal que hoy en día creo que quedan pocas cosas sin explicar. Porque al final hoy en día las instituciones están obligadas a ser transparentes, ¿no? Y difícilmente pueden ocultar cosas que antes quizás con hacer determinadas presiones sobre los medios podían ocultar, ¿no? Hoy en día con las presiones a los medios ya no es suficiente para ocultar y creo que eso también nos ha ido bien porque entonces hay menos presión sobre los medios porque ya como al final esto va a salir pues tampoco hace falta violentar la situación, pero sí que es verdad que muchas veces y ahí yo creo que el periodismo también hemos de ser un poco autocríticos, se genera mucho ruido y nos entretenemos demasiado en el ruido en lugar de ir a la esencia de las cosas, ¿no? Y ahí sí que a veces creo que nos llevan todos, nos ponen todos el foco en un lado del escenario y en el otro están pasando las cosas realmente importantes y a veces faltamos a nuestro deber de explicarlas, ¿no? Eso sí que creo que es un reto que tenemos que afrontar. Y también incluye eso también el reto de que yo creo que las nuevas generaciones también nos piden transparencia a los medios. También nos piden que expliquemos cómo hacemos las noticias, ¿no? Y eso a veces nos da un poco de pereza. Con la caída de ventas y la caída de publicidad, ¿hasta qué punto condiciona tanto la publicidad que queda como la publicidad o la subvención institucional? Mira, yo siempre explico en clase que la independencia de un medio de comunicación es inversamente proporcional, perdón, es directamente proporcional a su cuenta de resultados. O sea, Sí, claro. cuanto más dinero gana un medio, más independiente es. O si quieres, cuanto menos dinero pierde, ¿no? Lo podemos decir por delante o por detrás, ¿no? Y ahí sí que creo que los periodistas a veces no hemos sido suficientemente conscientes de ello, ¿no? Es decir, hemos preferido una cierta grandeza que nos ha llevado a empresas endeudadas, a empresas frágiles desde el punto de vista económico, cuando tendríamos que ser los periodistas los primeros interesados en el vigor económico de nuestras empresas porque es paraguas, garantía de nuestra independencia profesional, ¿no?
Por lo tanto, sí que existe ese peligro que dices tú, pero también es un peligro que está, y eso cuestiona nuestro modelo de financiación, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre me ha llamado mucho la atención en el plan estratégico del New York Times, que ya sé que no todos somos el New York Times y no sirve para todo, pero bueno, también es un horizonte, ¿no? En el plan estratégico 18-21, ellos hacían la siguiente reflexión, decían, no, uno de los objetivos estratégicos antes del año 21 es conseguir que la mayor parte de nuestros ingresos vengan directamente de los lectores, ¿no? Porque la financiación a través de la publicidad, hay una parte de nuestros lectores que consideran que condiciona nuestro hacer periodístico y eso nos debilita en el mercado de la suscripción. Bueno, también hay compañeros de medios digitales, por ejemplo, que trabajan por suscripción. Esto recuerdo una vez en un coloquio que Ignacio Escolar lo explicó muy bien, ¿no? Que los usuarios paguen no quiere decir que dejes de tener problemas, ¿no? Porque los usuarios también pueden presionar. Ignacio explicaba un caso, Nacho explicaba un caso que ellos publicaron, el caso del máster de Cifuentes, y estaba toda su audiencia y sus socios y sus suscriptores súper contentos. A la semana siguiente publicaron el mismo máster de la ministra de Sanidad de aquel momento, que era socialista, ¿no? Y entonces hubo una parte de los socios y de los suscriptores que dijeron, bueno, esto ya no nos gusta tanto, pero nosotros queremos que este medio denuncie la corrupción, pero la de la derecha, no Incluso toda. gente que se dio de baja. Y amenazaron con darse de baja, ¿no? Bueno, por lo tanto, siempre vamos a tener presiones, ¿no? Lo que hay que ser es tener suficiente vigor para poder administrarlas, ¿no? Para poder gestionarlas y para poder conseguir que no vayan en detrimento de nuestro principal valor, que ahora hemos aprendido que es la credibilidad, ¿no? Es decir, en todo este ruido, lo que tenemos los periodistas que no tiene nadie más es la credibilidad. Antes nos pensábamos que lo que teníamos era una rotativa para imprimir o una radio para emitir o una televisión, pero eso sabemos que sin credibilidad hoy en día ya no te sirve para nada. Y ahora hay mucha gente que tiene una rotativa para imprimir en su móvil, pero no tiene credibilidad. Y por lo tanto, yo creo que las presiones sobre todo las hemos de administrar para que no pongan en cuestión nuestra credibilidad, que es el valor fundamental que tenemos y que es el que también buscan las fuentes cuando nos cuentan cosas o los anunciantes cuando se anuncian con nosotros. Se anuncian con nosotros porque quieren estar en una marca, en un entorno creíble, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que no se puede hacer periodismo sin medios. El periodismo necesita medios. Y cuanto más independiente económicamente es un medio, más independiente es de los sucesivos poderes que intentan apropiarse de él. Y estamos asistiendo estos días a bastantes ejemplos de los poderes que se intentan apoderar de algunos medios muy importantes, dicho sea de paso. Pero claro, nuestra encuesta dice que la gente no está dispuesta a pagar por la información, que no está dispuesta a asumir los muros de pago, por ejemplo. Y la publicidad pues es una tarta que da para lo que da y cada día menos porque claro, las empresas están mal. ¿Cómo diablos está consiguiendo el Grupo Prensa Ibérica, fundamentalmente con prensa de papel, cómo diablos está consiguiendo tener los resultados que está teniendo, que son bastante buenos? Dentro del panorama general son bastante buenos. ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es el secreto? La fórmula de la Coca-Cola, ¿la tienes? A ver, yo creo que hay algunas cosas que no sé si son el secreto, pero a mí me parecen bastante fundamentales en ese éxito, ¿no? La primera es la apuesta por el periodismo. Es decir, este es un grupo en el que el objetivo es hacer periodismo. Y eso yo creo que hoy en día no lo tiene todo el mundo, ¿no? Que otra gente tiene otros objetivos muy, muy fundamentales. Dos, es que Prensa Ibérica siempre ha apostado mucho por la proximidad con el lector. Esta proximidad con el lector durante mucho tiempo equivalía o era posible especialmente en la prensa local, ¿no? Y es un grupo muy fuerte en prensa local,
y en lo que nosotros llamamos hiperlocalismo, ¿no? Es decir, en contarlo todo del sitio donde estamos. Ahora el reto que tenemos por delante es de hacer periodismo y de estar próximos al lector en un entorno más virtual que nos permite estar en contacto directamente con la gente, pero también virtualmente, y ese es el experimento en el que estamos. Y la tercera pata del éxito para mí es el rigor en la gestión económica. Es decir, hay que gastar en función de los ingresos que podemos tener, no de gastar para tener unos ingresos que ya veremos cuando llegan, que es la base sobre la que se montan muchas veces los proyectos periodísticos, muy bien intencionadamente, ¿no? Pero hay que ser, desde ese punto de vista, yo creo que Prensa Ibérica se caracteriza por ser muy realista, es decir, y ajustarse mucho a los ingresos reales que se tienen y no esto que muchas veces hacemos, el cuento de la lechera, ¿no? Pues vamos a fichar a 200 corresponsales porque entonces venderemos 15.000 ejemplares más. Bueno, pues vendamos los 15.000 ejemplares más y entonces fichemos a unos cuantos corresponsales, ¿no? Yo creo que este rigor, que es muy de la familia Moy y muy de la tradición de Prensa Ibérica, junto a los otros dos que he mencionado, es decir, el ser una empresa editorial y el ser una empresa próxima a los lectores, explican bastante el éxito. Entre otras cosas porque Prensa Ibérica ha llegado tanto a la crisis del papel como a la crisis del 2008 como al COVID sin deuda. ¿Por qué? Porque estaba administrada con ese rigor. Y vosotros sabéis perfectamente que lo que se ha llevado por delante a muchos grupos periodísticos ha sido la deuda, ¿no? Porque tenían unos niveles de deuda que cuando han flaqueado los ingresos pues han sido muy difíciles de mantener. Oye, vosotros tenéis como grupo una gran ventaja, que es que lo mismo estás en Murcia que en Vigo, que en Barcelona, que en Valencia, que en un montón de lugares. Eso facilita mucho incluso el ahorro de costes de corresponsalías. Ahora, en Madrid vosotros tenéis ya una especie de redacción central. No, la sensibilidad de un lector del Faro de Vigo no es la misma que la de uno del periódico o uno de Levante, de donde sea. A la hora de distribuir información sobre todo lo que concierne a la vida política, que repercute en cada comunidad, ¿eso cómo lo gestionáis? Pues mira, lo gestionamos en base a dos principios. El principio número uno es que todo lo que se publica bajo una marca, el director de esa marca tiene la última palabra sobre qué se publica y qué no se publica. Es decir, nadie le puede publicar nada desde fuera. Ese es un elemento. Y el otro elemento es todos disponemos de lo que hacemos todos. Es decir, nosotros este año 2020, con un gran esfuerzo porque lo hemos hecho en plena pandemia, estamos ya todos en la misma plataforma tecnológica, tanto de web como de papel, y todos tenemos acceso, tenemos visibilidad de qué estamos haciendo. Y de todo lo que están haciendo, de todo lo que estamos haciendo, cada uno bajo el paraguas de su marca puede publicar lo que él quiera. Esa es la idea básica. Es decir, nos miramos a nosotros mismos como una red de redacciones, donde hay un nodo central, como tú has dicho, que está en Madrid, para la información que se genera en Madrid y que puede tener interés para todos los diarios, ¿no? Pero cada uno, ¿no? Es decir, mira, os explicaré un ejemplo. Yo tuve la suerte hace 3 semanas de entrevistar al presidente del gobierno. ¿Qué hice yo? Primero, pedir a todos los directores de diario temas que les pudieran interesar en este momento de lo que pudiera decirnos el presidente del gobierno. Aparte, entonces, con eso, bueno, yo hice lo que pude o lo que supe de intentar sacarlos en la conversación, buscando un poco, pues tenemos pues todos los medios de Valencia, de Baleares y de Canarias
querían cosas sobre turismo. Los medios de Galicia y de Asturias y de Cataluña y parte de Valencia querían temas sobre fondos europeos y empresas locales. Bueno, pues con eso construimos una entrevista que tenía un titular general sobre cómo había gestionado la pandemia, un titular de su gobierno, otro titular de turismo, otro titular de fondos europeos y un titular de Cataluña. Y entonces cada diario pues le dio más relevancia al bloque que le pareció más próximo a sus lectores. ¿Me explico? Esa es un poco la idea, ¿no? Es decir, lo que se publica bajo la cabecera es responsabilidad del director y por tanto él siempre tiene la última palabra, pero todos compartimos y después empezamos a hacer pues proyectos comunes, ¿no? Pues, por ejemplo, ahora hemos puesto en marcha un suplemento de economía que estamos haciendo entre la redacción del periódico, la redacción de Levante y la redacción de Información, que ya eran 3 redacciones que tenían núcleos de economía, que están en territorios que tienen industrias que no solo son importantes para ese territorio, es decir, Levante maneja mucho mejor la información sobre Mercadona y sobre tal que no los de Barcelona, ¿no? Bueno, pues ese es un poco el camino estratégico en el que nos ha puesto el editor y que realmente he de decir que periodísticamente es un proyecto súper chulo, ¿no? Porque creo que no hay ningún medio en España en este momento que tenga 1.200 periodistas diseminados en el territorio. Hay medios que tienen más de 1.200 periodistas, pero concentrados en una redacción única, ¿no? Esto nos da, no sé, por ejemplo, el periódico fuimos la primera marca de diario nacional que empezamos a hablar de lo que estaba pasando en Canarias. ¿Por qué? Porque en Canarias tenemos 2 diarios y nosotros cada día estábamos viendo que la cosa se iba haciendo gorda y tuvimos, ¡pum!, salimos con un reportaje y entonces a partir de ahí todo el mundo empezó a hablar de Canarias, ¿no? Aparte que la cosa sea... Bueno, queremos aprovechar todas estas potencialidades para mantener lo que decía antes Fernando, a pie de calle, ¿no? Es decir, que lo que pasa en Canarias no lo contemos a través de Google, sino con unos ojos periodísticos que están mirando ahí lo que pasa. Pues oye, Albert, estaríamos hablando muchas horas, pero ya nuestro compromiso de 1 hora se nos ha acabado. Muy bien. Pero yo me quedo con muchas curiosidades y sobre todo me parece que estábamos hablando ahora de un camino bien interesante, que es el de las sinergias, que no queda más remedio. Es más, incluso muchos periódicos europeos están uniéndose en sinergias pues, para hacer, por ejemplo, una entrevista conjunta a un presidente de un gobierno o lo que sea. Eso es así. Yo creo que en España acabará ocurriendo también. Y eso ahí hay que reconocer que el Grupo MOL o Grupo Prensa Ibérica se ha anticipado, esa es la verdad. Ya desde hace años, porque bueno, antes de ser el Grupo MOL, ya el periódico de Cataluña quiso hacer un periódico simultáneo en Madrid. Sí. Y yo estaba allí, yo era allí el subdirector. ¿Y qué pasó? Pues pasó que no había avances tecnológicos suficientes entonces como para hacer el periódico simultáneo y, en fin, al final la tecnología se llevó por delante eso. Ahora esa tecnología existe. Así que, en fin, yo auguro y espero larga vida al Grupo Prensa Ibérica y a Albert al frente de un periódico tan emblemático como el Periódico de Cataluña. Espero que vaya todo bien y un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. No quiero felicitar, bueno, sí voy a felicitar las Navidades, aunque este vídeo quedará por tiempo, pero claro, se hace cuando se hace, no sé cómo se hace cuando se hacen y el directo es el directo. Así que muchas felicidades a Albert, muchas felicidades a ti, Pera, y muchas felicidades a todos los que nos están viendo en estos momentos. Que el año 2021 sea un poco mejor que este puñetero año que se nos va. Muy bien. Muchas gracias. Un fuerte abrazo y gracias. Venga, hasta otro rato.